Muy buenos días en este domingo 5 de julio del año 2020. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando y viendo en otros lugares del mundo. Y también saludos muy amorosos también para los hermanos que nos están sintonizando en otros lugares de El Salvador especialmente. Como ustedes saben, debido a la lluvia tenemos que cambiar de escenario a modo de que podamos cumplir con el compromiso de los sermones que tenemos para con ustedes y para con Dios especialmente. Entonces, pues, nosotros estamos en esta ocasión preparándonos para iniciar, pues, el sermón dominical. No sin antes dar las gracias a todos aquellos que amorosamente también nos han tomado en cuenta en que podamos serle útil a la iglesia de Dios, especialmente a todos los hermanos en Cristo. Muchas gracias. Ustedes ya conocen este aparatito que yo tengo acá. Este aparatito, como ustedes lo saben, es un cronómetro. Él me mide todo lo que el tiempo, y a partir de hoy el cronómetro inicia esto. El sermón de hoy está sustentado en una pregunta especialmente que nos deberíamos de hacer nosotros los creyentes. El sermón de hoy, ustedes me permiten, está basado en una reflexión. ¿Por qué no somos atractivos en la comunidad? Y cuando yo digo comunidad, no es la colonia o el barrio, sino en toda la comunidad social, en el ámbito social, especialmente en El Salvador. ¿Por qué no somos atractivos en la comunidad? ¿Por qué no lo somos? Parece que fue en el siglo pasado cuando ser evangélico era considerado motivo de rechazo, es cierto, pero también de respeto. La gente clasificaban la confesión de fe evangélica, nos identificaban por su conducta y por su testimonio, especialmente en su comunidad. Hoy sí, en su comunidad donde vivían, donde desarrollaban, donde se congregaban, también en su trabajo, en los lugares donde trabajaban, en sus oficios o profesiones. Habían albañiles, carpinteros, mecánicos y de profesiones maestros, médicos, todo, habían gente. Aquí en San Salvador había la iglesia central de Misión Centroamericana. Por favor, hermano, eran tan respetados esa gente, pero tan respetados. Y fíjense que esa iglesia central de Misión Centroamericana estaba en un lugar que era cercanísimo a la zona roja de San Salvador, pero no roja, rojísima, de San Salvador, aquí en la capital. Pero, por favor, respetadísimos desde su pastor y toda la comunidad cristiana evangélica que estaba y se congregaba. Tenía un alto respeto. Y no solo ahí, sino que por todos lados. También en la sociedad misma, el cristiano evangélico no era valorado por su conocimiento intelectual
y habían unos muy, pero muy respetables, entre ellos el muy bien recordado profesor Echegoyen, que hizo, aparte de la noble profesión de maestro, hizo un hermosísimo, un testimonio de quién era el profesor, si me equivoco el nombre, Luis Echegoyen. Respetable, por favor, hermano, respetable. Y también no era considerada también la condición económica. No se miraba como se miraba a otras confesiones de fe. Usted entenderá que por su dinero, que por su posición, que por lo que sea. No. Estos cristianos evangélicos de aquel tiempo y de aquel entonces, parecería que estoy hablando del siglo pasado. Y es cierto. Estamos en el 2020 y le estoy hablando yo, si quiere, de 1960, 70, 80, hasta no recuerdo, cuando murió el profesor Luis Echegoyen. Fue todo una cosa de altísimo respeto. Y también el cristiano evangélico era considerado por su ejemplo, o sea, su testimonio que le decimos hoy, pero un ejemplo de confianza. La gente confiaba en ellos. Su moralidad, entiéndase, su conducta, no solo en el ámbito espiritual o religioso, como le pueda decir, sino que su conducta en la escuela, en el trabajo, en el oficio, en la comunidad, en la calle, y por su integridad de su fe. La integridad de su fe. Gente que eran altísimamente confiables. Yo tuve la suerte de escucharlo de mi propia, o lo oí pues, quien está escuchándome aquí, mi muy querido copastor, él se recuerda que estuvimos abriendo una misión allá por aquellos lugares muy remotos de Huayúa, un lugar que se llamaba, creo que Tizapa Los Anizales. Ahí había un hermano que nos abrió las puertas. Él era de otra confesión de fe, pero al saber que nosotros andábamos caminando por ahí predicando el evangelio, él dijo: miren, yo le voy a hablar a mi patrón y le voy a decir de que aquí en este lugar donde guardamos los insecticidas y todo eso, ahí podamos reunirnos. Y le dijimos: pero bueno, su patrón son unas personas muy importantes financieramente y económicamente, y posiblemente no le va a dar permiso. No, dijo, no, al contrario, dijo, a él le encanta que todos sus trabajadores sean evangélicos. Es más, me ha pedido a mí, y nos dijo, me ha pedido a mí que por favor todos que contrate, todos, desde cortadores, chapodadores, toda esa gente, estoy hablando de una finca, finca de café, y le dijo que todos, por favor, que querían que sus empleados, sus obreros y todos los que fueran evangélicos. ¿Y por qué? Le dijo, porque esos no son ladrones, no son borrachos, no son malcriados, no son pícaros, no se roban el café. Híjole, puso en alto todas las características que debe de tener un cristiano evangélico. Y yo lo oí, señores, y cuán honrado me sentí y agradecido con Dios cuando oí de las palabras. Yo oí lo que dijo él, su patrón se lo había dicho, y aquí hay testigos, y por favor me escribe el testigo a quien yo le estoy haciéndome referencia. Mucha gente admiraban a los evangélicos, aunque no querían pertenecer a su fe. Nos decían herejes, luteranos y todos los epítetos. Hoy pues parece que cambiaron su modo de
de identificarlos. Muchos, pero muchos respetaban a los evangélicos, aunque no compartían su fe. Muchos preferían tener trabajadores evangélicos que los de su propia religión, lo acabo de mencionar, por su integridad, por su honradez, su responsabilidad y laboriosidad. No eran borrachos ni mal hablados, eran respetuosos y tenían muchos bonitos y hermosos conceptos que deberíamos de tener todos los cristianos evangélicos. Muchos los ponían como ejemplo de confianza. Mirá, aprendé del hermano tal o del pastor tal, ese ahí no se pierde ninguna aguja. Aquí puedo decir yo, conozco un hermano de otra confesión de fe, muy querida, lo respeto mucho. Él por muchos años fue nuestro carpintero en un negocio que teníamos. Y él a veces viene a hacer reparaciones aquí a la casa. Y yo siempre he dicho que cuando ese hombre viene, no se pierde ni un clavo. Aunque él es carpintero, fíjese bien, no se pierde ningún clavo. Nunca se ha perdido nada. Y entonces son motivos de confianza, de honradez, de responsabilidad, de cabalidad, de honor ejemplar. Así deberemos de ser los evangélicos. Y yo hago la gran pregunta, ¿y ahora por qué ya no somos atractivos como lo éramos antes? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿O qué nos ha pasado? Vea usted, vamos a tocar un tema muy hermoso en Josué, en el capítulo 22. Este capítulo 22 trata de que a Josué Dios le permitió que repartiera todas las tierras de la tierra prometida que Jehová Dios había prometido a su pueblo Israel. Él le dijo, tú entregarás por heredad la tierra que yo les he prometido a sus padres. Así le dijo Dios, y así lo hizo Josué. Él repartió, unos para el norte, otros para el sur, otros para oriente y otros para poniente, y a cada quien le dio la cantidad de tierra que Dios le había ordenado que le diera a cada uno. En fin, aquí vamos a ver un dato muy interesante. Yo creo que las gentes a nosotros nos han quitado, nos han quitado, porque la gente es también la que nos da una posición. Miren, ustedes y yo conocemos muchas barbaridades, muchas locuras, muchos malos testimonios que han dado, o quizás estamos dando, algunos de nosotros que nos decimos que somos cristianos evangélicos. Puede ser. Y si alguno me está escuchando en este momento, o alguna también me está escuchando y viendo en este momento, si hay tiempo de corregir todas esas conductas que hacen que la gente, en el lugar de acercarse a nosotros, mejor se aleja. A mí me ha tocado algunas veces, no solo una, algunas veces, alguna gente que les he predicado el Evangelio, les he llamado a que conozcan a Jesucristo, una relación personal con Jesús. Me dice, mire pastor, o mire don Herbert, o mire como sea, mire, es bien bonito lo que usted predica, sí, mire, bien bonito, sí, hombre, yo sé que ando muy mal y todo eso, sí, yo lo conozco, gracias por recordármelo, y yo sé que viniendo de usted me dicen que yo lo entiendo, pero mire, me dice, para ser como fulano, o para ser como fulana, ahí lo veo, me dice, que van con la Biblia bajo el brazo, o ahí se ve aquella que va vestidita así, asá, me dice, pero usted los conociera, me dice, ese con la Biblia bajo el brazo, ese en 10 semanas se pone a chuparme, viera qué mal criado es, viera esa, ahí la ve así con esas falditas y todo, pero afuera, esa anda más
Cholunca me dice que se habla, tiene un lenguaje, tiene una relación con un montón de gente, alguna esto, al otro tiene una mujer, híjole. ¿Y qué cree? ¿Qué puedo decir? Nada. Porque por ese motivo ya no somos atractivos. Estamos vituperando el nombre de Cristo, el Evangelio. No es que sea más difícil de predicar, no, Señor. Que también los que cometemos tales conductas tenemos que dar cuenta ante Dios. No allá arriba, primero aquí, le aseguro que primero aquí. Que quiero que veamos juntos un ejemplo de lo que fue una mala interpretación de entregar las posesiones. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha entregado a nosotros el Evangelio para salvación. Y nosotros también debemos de compartirlo, porque no solo para nosotros es para todos. Y dice así, pues, Josué capítulo 22, versículo 1. Leeré rápido algunos textos y después haré la referencia. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Aquí ya empieza a hacer una aseveración. Oigan, hermanos, casi siempre se escucha que algunos que estaban en alguna congregación se salieron de aquella congregación y se fueron a otra. Y cuando llegaron a la otra, a la nueva, llegaron hablando malas cosas de su anterior congregación. Hablaron del pastor, es lo primero que hablan, de nosotros. Y nos ponen en mal en todo. De ahí de la hermana, del hermano, de que muy chiquito, que muy grande, que mucho calor, que son muy fríos, que ahí no, que y todo, y llegan a la nueva congregación. A la nueva congregación llegan, pero ya llegan poniendo en mal a sus hermanos en Cristo, si es que son hermanos en Cristo. Ahí lo dejo yo. Y entonces, en este dice: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Dijo Jesús un día: en esto os conoceráis las gentes, no la iglesia. En esto os conoceráis la gente, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a otros, no que os pongáis en mal los unos a otros. El que es del Señor tiene que mantenerse firme donde Dios le ha puesto, no donde usted quiere. Muchas veces, que por muy pequeño, que por muy grande, que mucho polvo, que no hay silla, que aquí no hay bancas, que aquí no hay esto, que aquí nosotros, andan buscando su propia comodidad, y no andan buscando la palabra de Dios. No busquen al hombre, busquen la palabra de Dios. No busquen el lugar, busquen la palabra de Dios. No se llenen de la comodidad, llénense de la palabra de Dios. Y entonces dice en Josué 22:4: ahora pues Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Hermanos, que Dios les bendiga, les dijo: váyanse pues en paz y con tranquilidad al lugar donde Dios les ha dado. Bendiciones, que les vaya muy bien. Y dice en el versículo 5: les quiero recordar algo, solamente que con diligencia, o sea que con muchísimo cuidado, con especial cuidado, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál fue eso? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos,
que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y eso no solo fue para el pueblo de Israel, es para nosotros a este día, domingo 5 de julio del año 2020. Que verdaderamente guardemos. El día viernes en el estudio estuvimos hablando de que nuestra esperanza es Dios, no hay más. No hay más. La vacuna todavía no la han descubierto, por lo menos hasta este día. Y dicen los que saben que si la llegaran a descubrir mañana, lunes, dicen que entonces se tendrían que tardar tantos, no sé cuántos años en vacunar a todo el mundo. Porque toda la población del mundo, como que ya casi llegamos a los 8.000 millones. Y entonces ahí están los países peleándose que quién la va a encontrar. Por ahí hay unos remedios. Qué bueno, bendito sea Dios. Hay remedios, hay paliativos. En fin, pero todo esto nosotros debemos de guardar los mandamientos. Voy a recordar lo que dice aquí en Josué capítulo 22 versículo 5. Solamente, o sea, póngame atención, les digo, que con diligencia cuide de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. No anden en borracheras, ni en locuras, ni en bailongos, ni en esto, ni lo otro. Cuide sus amistades, que guardéis sus mandamientos. Por ahí me salió alguien y me dijo, mire, pero esos son del Antiguo Testamento. Hoy no, hoy son otros. Hoy a esos ya no valen. ¿Cómo que ya no valen? Entonces, no robarás, ya no vale. No dirás mentiras, ya no vale. No adulterarás, o sea, no serás adúltero ni fornicario, ya no vale, pues. No, si la ley de Dios es para siempre. Lo que ha cambiado, mis queridos hermanos y amigos, son las leyes ceremoniales. Continúo yo. Y le sigáis a Él, no a otras cosas, ni a otros hombres. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea, servirle a Dios desde aquí, señores. A Él, solamente a Él. Y en el versículo 6 dice, y bendiciéndolo Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Se fueron ya todos. Voy a avanzar y dice en el versículo 10, y llegando a los límites del Jordán, que era un río, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. O sea que, hermanos, se dividieron y en el lugar del que Dios había dicho que iba a ser el centro, pues, de la comunicación entre todo el pueblo de Israel. Pues no, Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, ellos no fueron a hacer su propia ubicación. Y entonces, en el versículo, y el altar, dice, era de grande apariencia. Atención, altar no es como los que ustedes dicen y conocen y ven. Otra cosa que quiero que sepan, en las iglesias evangélicas no tenemos altar. No es altar, señores, no existe, porque el altar es el lugar de sacrificios. Así que si hasta el día de hoy pasen al altar, cuidado, el sacrificio ya lo hizo el Señor una sola vez y para siempre, no hay más. Pasen enfrente de pasen acá, pasen enfrente del púlpito, puede decir, pero pasen al altar, no existe, porque no es lugar de sacrificio. Voy en el versículo 11.
Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán. Ya ve, ya estaban separándose en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de Israel, o sea, todos los israelitas en Silo, un lugar, para subir a pelear contra ellos, contra este Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Que por qué estaban haciendo esas divisiones? Como hoy suceden, mis hermanos, hoy sucede. De verdad, se lo digo yo, porque a mí me ha pasado, qué tristeza, cómo me duele mi corazón, hermano, al ver que otro hermano, que porque es de otra congregación, ellos ya, ¿qué le digo? Pues no son fraternos, no son amigos, solo un saludo, así, salud, pues, ya. Como que si aquellos o los otros tienen la verdad es esta, mire, esta es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es. Que tengamos cada uno una forma de adorar a Dios u otra forma de adorar a Dios, eso sí, eso es distinto. Pero que nosotros nos consideremos nosotros los evangélicos dueños de la pura verdad, no. Cada quien tiene su forma, repito, de adorar a Dios, pero no para despreciar a sus otros hermanos. Mucho cuidado. A mí también me lo han dicho. Mire, me dice, ¿y por qué hay tantas iglesias evangélicas? Y es muy sencillo, les digo yo, porque no interpretan bien ciertos pasajes de la Biblia. Algunos toman un pasaje de la Biblia y ahí se quedan, y ahí entonces forman un concepto teológico de lo que no es así. Pero bien, de eso pues cada quien va a dar cuenta. Nos atrevemos a confesarnos iglesia bíblica. Iglesia bíblica. Es mejor así. Quiere decir que seguimos los conceptos de la Biblia. Punto. Entonces estos hijos se subieron, ya querían irse a pelear con los otros hermanos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote a Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. O sea, de 10 tribus enviaron uno cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Fíjense, fueron 10 tribus, se fueron a reclamarle a aquellos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tú dividiendo? ¿Por qué te estás dividiendo? ¿Cuál es el motivo? Y dice en el 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, escuche, toda la congregación de Jehová dice así, tú que te estás separando de las cosas y de los lineamientos de Jehová, toda la congregación de Jehová te dice, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu motivo de separarte? ¿No te gustó? ¿No te gustó la predicación? ¿No te gustó lo que dijo el pastor? Y si ustedes se darán cuenta, porque lean, estoy en Josué capítulo 22, versículo 16. Yo no me estoy inventando nada. Yo no estoy predicando bajo mi conveniencia y mi gusto. Estoy predicando la palabra de Dios y usted lo puede comprobar. Por eso muchas veces cuando hermanos o hermanas se retiran de la iglesia, pues para los que no saben por estos lados, es que es muy machete el hombre, muy pesado, ay, bien duro. Y ustedes ya tendrán mucho conocimiento de eso, de lo que les digo. No, si la palabra de Dios hay días que nos pega, miren, nos pega duro. No es el hombre, yo qué sé, ni lo que sucede en su vida. Cuentas darán con Dios, no conmigo. Y les dijo en el versículo 16, toda la congregación de Jehová dice así,
¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Tuvieron un problema en un lugar que se llamaba Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día. Imagínense, todavía estamos pagando las consecuencias de las locuras que se hicieron en aquel lugar que se llamaba Peor. Por cierto, que feo el nombre, ¿va? Peor. Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Oh, oiga, por rebelarse tuvieron una gran mortandad. En el versículo 18, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Por culpa de ustedes, no entendieron que todavía estamos pagando las consecuencias que sucedieron en esa ciudad que se llamaba Peor, y Dios se va a enojar, y al enojarse Dios se va a enojar no solo con ustedes, sino que también hasta nosotros vamos a pagar las consecuencias, y se pagan consecuencias, hermano, porque algunos que se van, que se retiran, van a decir pestes y malcredeza y mentiras de las iglesias donde han estado, y eso daña mucho a la obra del Señor. Pero de Dios nadie se separa y nadie se escapa. Dios dará cuenta a cada quien por lo que ha hecho. Y le dice en el versículo 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, o sea, lo que Dios les ha dado, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta reflexión. Ve usted, pues, las consecuencias que trae de apartarse de Dios. Vea usted las consecuencias. ¿Por qué? Casi se podía entender por qué la comunidad, por qué ya no somos atractivos entonces en la comunidad. Porque nosotros mismos hemos hecho muchísimo mal a la obra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Nosotros hemos hecho mal. Si alguno de ustedes se siente hoy, el mensaje que está en el capítulo, en Josué capítulo 22, pues gloria a Dios, porque Dios dice que no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Si hay cosas que no las estamos haciendo bien hasta el día de hoy, 5 de julio del año 2020, no las estamos bien, buen tiempo es de corregir. Reconciliaos con Dios, dice la palabra, reconciliaos con Dios. Un saludo muy especial para todos aquellos que están en otros países. Muchas bendiciones para nuestros hermanos de otras congregaciones y de otras confesiones de fe que nos están escuchando. No se olvide que Dios tiene el control de todo, aún en estos días de pandemia. Sigamos pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja de todo peligro, de todo mal. Que su mano todopoderosa no se aparte de nosotros en su provisión y prevención. Y que también nos guarde de nuestra salud y nos la preserve. Ore por algunos hermanos en Cristo que están enfermos de este coronavirus. Y ore especialmente por usted y por usted. Ore por su iglesia. Ore por nosotros, porque nosotros estamos orando por usted. ¿Quiere poner en los comentarios si quiere que oremos por usted? Porque no sabemos si le está pasando algo. Pónganos en los comentarios
y ponga ahí, Pastor Herbert, ore por mí, si quiere poner el por qué, o si no, solo ponga, ore por mí, y con mucho gusto lo haremos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y que este ejemplo que tuvieron los antiguos cristianos aquí en El Salvador y en otras partes del mundo, sigamos nosotros, seamos nosotros el que despertemos en todos la fe en Jesucristo, y decir que cristiano evangélico es un honor y es un gusto cuando la gente comenta y trata con nosotros. Que Dios les bendiga y nos veremos en el estudio de verdades bíblicas del próximo miércoles. Bendiciones por donde quiera que nos ven y nos escuchen.